Vamos a crear una respuesta detallada sobre los microorganismos siguiendo tu estructura y utilizando las unidades correctas. Estructura de la respuesta. Microorganismo. Nombre del microorganismo. Significado. Definición o función del microorganismo. Características. Propiedades distintivas del microorganismo. Forma, tamaño, estructura, etc. Ubicación. Lugares donde se encuentran comúnmente, ambiente, organismo, etc. Diámetro. Tamaño promedio del microorganismo en nanómetros o micrómetros. Ejemplos. Ejemplos específicos de especies o tipos dentro de cada grupo. Microorganismos y sus características. Bacterias. Significado. Organismos unicelulares procariotas, es decir, sin núcleo definido. Son los microorganismos más abundantes en la Tierra. Características. Forma variada. Cocos, bacilos, espirilos, reproducción asexual por fisión binaria, pared celular de peptidoglicano. Ubicación. Suelo, agua, aire, alimentos, cuerpo de otros organismos, como comensales, patógenos o simbiontes. Diámetro. Generalmente entre 0.5 y 5 micrómetros, 500 nanómetros y 5000 nanómetros, aunque existen excepciones. Ejemplos. Escherichia coli, bacilo intestinal, Staphylococcus aureus, coco formador de pus, Mycobacterium tuberculosis, bacilo causante de la tuberculosis. Virus. Significado. Agentes infecciosos que necesitan de una célula huésped para replicarse. No se consideran organismos vivos en sentido estricto. Características. Tamaño extremadamente pequeño, genoma de ADN o ARAN, cápside proteica que protege el genoma. Ubicación. Intracelulares, infectando una amplia variedad de organismos, bacterias, plantas, animales. Diámetro. Generalmente entre 20 y 300 nanómetros. Ejemplos. Virus del VIH, virus de la influenza, virus del papiloma humano. Hongos. Significado. Organismos eucariotas heterótrofos, con pared celular de quitina. Incluyen levaduras, mohos y setas. Características. Pueden ser unicelulares, levaduras, o multicelulares, mohos, setas, reproducción sexual y asexual. Ubicación. Suelo, agua, materia orgánica en descomposición, plantas, animales. Diámetro. Varía mucho según la especie, desde unas pocas micras, levaduras, hasta varios centímetros, setas. Ejemplos. Saccharomyces cerevisiae, levadura de cerveza, Penicillium notidum, productor de penicilina, Amanita muscaria, seta venenosa. Algas. Significado. Organismos eucariotas autótrofos, capaces de realizar fotosíntesis. Viven en ambientes acuáticos o húmedos. Características. Tamaño variable, desde unicelulares microscópicas hasta macroscópicas como las algas marinas. Ubicación. Agua dulce, agua salada, suelo húmedo, sobre rocas. Diámetro. Muy variable, desde unas pocas micras hasta varios metros, algas marinas. Ejemplos. Chlamydomonas, alga unicelular, Sargassum, alga marina, Diatomea, alga unicelular con frústulo de sílice. Protozoos. Significado. Organismos eucariotas unicelulares heterótrofos, generalmente móviles. Características. Gran variedad de formas y tamaños, pueden ser libres o parásitos. Ubicación. Agua dulce, agua salada, suelo, interior de otros organismos. Diámetro. Varía mucho según la especie, desde unas pocas micras hasta varios milímetros. Ejemplos. Amoeba, protozoo con pseudópodos, Paramecium, protozoo ciliado, Plasmodium, causante de la malaria. Arqueas. Significado. Organismos unicelulares procariotas, estrechamente relacionados con las bacterias pero con características bioquímicas distintivas. Características. Pueden vivir en ambientes extremos, extremófilos, pared celular sin peptidoglicano. Ubicación. Fuentes termales, lagos salados, intestino de animales. Diámetro. Generalmente similar al de las bacterias, entre 0.5 y 5 micrómetros. Ejemplos. Methanogens, productores de metano, halophils, amantes de la sal, thermophiles, amantes del calor. Resumen de unidades. Nanómetro.
para virus y estructuras subcelulares muy pequeñas, por ejemplo, flagelos bacterianos. Micrómetro, para bacterias, levaduras, algas unicelulares, protozoos y algunas células de hongos. Picómetro, para estructuras subcelulares aún más pequeñas, como moléculas de ADN. Nota: los diámetros proporcionados son valores aproximados y pueden variar significativamente según la especie y las condiciones ambientales. ¿Te gustaría profundizar en algún microorganismo en particular o en algún aspecto de la microbiología? Unos microorganismos adicionales, profundizando en sus características y utilizando la misma estructura detallada que hemos establecido anteriormente. Microorganismos adicionales y sus características. Diatomeas. Significado: algas unicelulares con una pared celular única compuesta de sílice, formando intrincadas estructuras. Características: presentan una gran diversidad de formas geométricas, son fotosintéticas y producen una gran parte del oxígeno atmosférico. Ubicación: principalmente en ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Se encuentran en el fitoplancton. Diámetro: varía mucho según la especie, pero generalmente están en el rango de 2 a 200 micrómetros. Ejemplos: Navicula, Pinularia, Ciclotella. Dinoflagelados. Significado: protistas unicelulares con dos flagelos, algunos son bioluminiscentes y otros causan mareas rojas. Características: muchos poseen cloroplastos y son fotosintéticos, algunos son heterótrofos. Presentan una variedad de formas y tamaños. Ubicación: principalmente en ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Diámetro: varía mucho, desde unas pocas micras hasta decenas de micrómetros. Ejemplos: Ceratium, Dinophysis, Alexandrium, causante de mareas rojas. Micoplasmas. Significado: bacterias parásitas que carecen de pared celular. Características: son las bacterias más pequeñas conocidas, con una forma pleomórfica, cambiante. Ubicación: intracelulares, infectando una amplia variedad de organismos, incluyendo humanos. Diámetro: generalmente entre 200 y 800 nanómetros. Ejemplos: Mycoplasma pneumoniae, causante de neumonía atípica. Rickettsias. Significado: bacterias parásitas intracelulares obligadas, transmitidas por artrópodos. Características: forma basilar, pared celular similar a las gram negativas. Ubicación: intracelulares, dentro de células eucariotas. Diámetro: generalmente entre 0.3 y 0.5 micrómetros. Ejemplos: Rickettsia rickettsii, causante del tifus. Arqueas metanogénicas. Significado: arqueas que producen metano como producto de su metabolismo. Características: anaerobias estrictas, viven en ambientes anaeróbicos como el tracto digestivo de animales rumiantes o sedimentos marinos. Ubicación: ambientes anaeróbicos, como pantanos, sedimentos marinos, tracto digestivo de animales. Diámetro: similar al de las bacterias, entre 0.5 y 5 micrómetros. Ejemplos: Metanobacterium, Metanosarcina. Resumen de unidades. Nanómetro: para virus, micoplasmas y estructuras subcelulares muy pequeñas. Micrómetro: para bacterias, levaduras, algas unicelulares, protozoos, diatomeas, dinoflagelados y algunas arqueas. Nota: la diversidad de microorganismos es enorme y esta lista representa solo una pequeña muestra. Cada grupo incluye una gran variedad de especies con características y adaptaciones específicas a sus ambientes. ¿Te gustaría profundizar en algún microorganismo en particular o explorar algún otro tema relacionado con la microbiología? Por ejemplo, podríamos hablar sobre el papel de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos, las aplicaciones de la microbiología en la industria y la medicina, manteniendo la misma estructura detallada y utilizando las unidades de medida acordadas, nanómetros y micrómetros. Microorganismos adicionales y sus características. Mixomicetos, mohos mucilaginosos. Significado:
Organismos eucariotas que presentan un ciclo de vida complejo, alternando entre una fase ameboide y una fase reproductiva con esporas. Características: se mueven como amebas y pueden formar estructuras fructíferas macroscópicas. Ubicación: suelos húmedos, troncos en descomposición, materia orgánica. Diámetro: varía mucho según la etapa del ciclo de vida, pero las células individuales pueden medir entre 10 y 100 micrómetros. Ejemplos: Physarum polycephalum, moho mucilaginoso plasmodial, o mysids, mohos acuáticos. Significado: hongos similares, pero filogenéticamente distintos de los hongos verdaderos. Características: pared celular de celulosa, reproducción sexual y asexual, muchos son patógenos de plantas. Ubicación: ambientes acuáticos y terrestres húmedos. Diámetro: varía según la especie, pero las hifas, filamentos, pueden ser bastante gruesas, alcanzando decenas de micrómetros. Ejemplos: Phytophthora infestans, causante de la peste de la patata. Micobacterias. Significado: bacterias con una pared celular serosa que las hace resistentes a muchos desinfectantes y antibióticos. Características: forma basilar, crecimiento lento en cultivo. Ubicación: suelo, agua, y como patógenos en animales, incluyendo humanos. Diámetro: generalmente entre 0.2 y 0.5 micrómetros, 200 a 500 nanómetros. Ejemplos: Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis; Mycobacterium leprae, causante de la lepra. Espiroquetas. Significado: bacterias con forma de espiral. Características: móviles gracias a filamentos axiales, pueden causar enfermedades graves. Ubicación: ambientes acuáticos y como patógenos en animales, incluyendo humanos. Diámetro: generalmente delgado, alrededor de 0.2 a 0.5 micrómetros, 200 a 500 nanómetros, pero pueden alcanzar varias decenas de micrómetros de longitud. Ejemplos: Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme; Treponema pallidum, causante de la sífilis. Resumen de unidades. Nanómetro: para virus, micoplasmas, rickettsias, espiroquetas y estructuras subcelulares muy pequeñas. Micrómetro: para bacterias, levaduras, algas unicelulares, protozoos, diatomeas, dinoflagelados, hongos, mixomicetos, mysids y algunas células de organismos multicelulares, los microorganismos, y explorar tres más, manteniendo la misma estructura detallada que hemos utilizado hasta ahora. Microorganismos adicionales y sus características. 1. Arqueas extremófilas. Significado: microorganismos unicelulares procariotas que habitan en ambientes extremos, como aguas termales, lagos salados o ambientes ácidos. Características: gran diversidad metabólica, capaces de sobrevivir en condiciones extremas de temperatura, pH, salinidad o presión. Ubicación: ambientes extremos como géiseres, fumarolas submarinas, lagos salados, fuentes hidrotermales. Diámetro: similar a las bacterias, entre 0.5 y 5 micrómetros, 500 a 5000 nanómetros. Ejemplos: Thermophilus aquaticus, fuente de la enzima Taq polimerasa utilizada en la PCR; Halobacterium salinarum, habita en lagos salados. 2. Micobacterias atípicas. Significado: grupo heterogéneo de bacterias relacionadas con Mycobacterium tuberculosis, pero con características fenotípicas y genéticas distintas. Características: pared celular serosa, crecimiento lento, pueden causar enfermedades en humanos y animales. Ubicación: suelo, agua, y como patógenos en animales, incluyendo humanos. Diámetro: similar a Mycobacterium tuberculosis, entre 0.2 y 0.5 micrómetros, 200 a 500 nanómetros. Ejemplos: Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae. 3. Microsporidios. Significado: hongos unicelulares parásitos intracelulares obligados. Características: carecen de mitocondrias y producen esporas resistentes. Ubicación: intracelulares, infectando una amplia variedad de organismos, incluyendo insectos, peces y humanos. Diámetro: muy pequeños, generalmente menos de 1 micrómetro, 1000 nanómetros.
Ejemplos: Encefalitoson cuniculi, parásito de roedores y humanos. Resumen de unidades. Nanómetro. Para virus, micoplasmas, rickettsias, espiroquetas, microsporidios y estructuras subcelulares muy pequeñas. Micrómetro. Para bacterias, levaduras, algas unicelulares, protozoos, diatomeas, dinoflagelados, hongos, mixomicetos, oomycetes, arqueas y la mayoría de los microorganismos. ¿Te gustaría? Absolutamente. Con gusto te proporcionaré información sobre otros microorganismos siguiendo la misma estructura detallada que hemos utilizado hasta ahora. Microorganismos adicionales y sus características. 4. Virus gigantes. Significado: virus de gran tamaño, que desafían la definición clásica de virus. Características: genomas grandes, codifican muchas proteínas, algunos presentan estructuras complejas. Ubicación: principalmente en ambientes acuáticos, infectando protistas. Diámetro: pueden alcanzar varios cientos de nanómetros, llegando incluso a micrómetros. Ejemplos: mimivirus, pandoravirus. 5. Protistas formadores de quistes. Significado: protistas unicelulares que pueden formar quistes resistentes para sobrevivir en condiciones adversas. Características: gran diversidad de formas y tamaños, muchos son patógenos. Ubicación: ambientes acuáticos y terrestres húmedos, como el suelo y los sedimentos. Diámetro: varía mucho según la especie, pero los quistes pueden ser relativamente grandes. Ejemplos: Giardia lamblia, causante de jardiasis, Entamoeba histolítica, causante de disentería amebiana. 6. Bacterias filamentosas. Significado: bacterias que forman filamentos multicelulares. Características: pueden formar biopelículas y estructuras complejas. Ubicación: suelo, agua, y como patógenos en plantas y animales. Diámetro: las células individuales son similares a otras bacterias, pero los filamentos pueden alcanzar varias micras de longitud. Ejemplos: Actinomyces, Streptomyces, productor de antibióticos. Resumen de unidades. Nanómetro. Para virus, micoplasmas, rickettsias, espiroquetas, microsporidios, virus gigantes y estructuras subcelulares muy pequeñas. Micrómetro. Para bacterias, levaduras, algas unicelulares, protozoos, diatomeas, dinoflagelados, hongos, mixomicetos, oomycetes, arqueas, bacterias filamentosas y la mayoría de los microorganismos. ¿En qué microorganismo te gustaría? Fascinante mundo de los microorganismos. Aquí tienes otros 6 ejemplos, siguiendo la misma estructura que hemos utilizado hasta ahora. 7. Arqueas hipertermófilas. Significado: microorganismos procariotas que viven en ambientes extremadamente calientes. Características: gran estabilidad enzimática, membranas celulares únicas. Ubicación: fuentes hidrotermales, géiseres, volcanes submarinos. Diámetro: similar a otras arqueas, entre 0.5 y 5 micrómetros, 500 a 5000 nanómetros. Ejemplos: Pyrococcus furiosus, Thermus aquaticus. 8. Bacterias magnetotácticas. Significado: bacterias que contienen magnetosomas, estructuras intracelulares que les permiten orientarse en un campo magnético. Características: pueden formar cadenas de magnetosomas, lo que les permite moverse a lo largo de las líneas del campo magnético. Ubicación: sedimentos acuáticos, suelos. Diámetro: similar a otras bacterias, entre 0.5 y 5 micrómetros, 500 a 5000 nanómetros. Ejemplos: Magnetospirillum magnetotaticum. 9. Micosporas. Significado: esporas producidas por ciertos hongos y bacterias, que les permiten sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Características: pared celular gruesa y resistente, metabolismo reducido. Ubicación: suelo, agua, aire, superficies de plantas y animales. Diámetro: varía mucho según la especie,
pero generalmente son más pequeñas que las células vegetativas. Ejemplos: Bacillus subtilis, forma esporas; Aspergillus, hongos formadores de esporas. 10. Microalgas. Significado: algas unicelulares microscópicas, base de la cadena alimentaria acuática. Características: fotosintéticas, producen gran parte del oxígeno atmosférico. Ubicación: ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Diámetro: varía mucho según la especie, desde unas pocas micras hasta decenas de micrómetros. Ejemplos: Chlorella, Dunaliella. 11. Protozoos parásitos. Significado: protozoos que viven dentro de otros organismos, causándoles enfermedades. Características: gran diversidad de formas y ciclos de vida. Ubicación: interior de otros organismos. Diámetro: varía mucho según la especie, pero generalmente son más grandes que las bacterias. Ejemplos: Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas; Leishmania, causante de la leishmaniasis. 12. Bacterias luminiscentes. Significado: bacterias capaces de producir luz. Características: la bioluminiscencia es producida por la enzima luciferasa. Ubicación: ambientes marinos, en simbiosis con otros organismos. Diámetro: similar a otras bacterias, entre 0.5 y 5 micrómetros, 500 a 5000 nanómetros. Ejemplos: Vibrio fischeri. Resumen de unidades. Nanómetro: para virus, micoplasmas, rickettsias. Profundizar en estos microorganismos, incluyendo los virus y utilizando las unidades de medida más adecuadas para cada caso. Estructura: microorganismo, nombre del microorganismo. Significado: definición o función del microorganismo. Características: propiedades distintivas del microorganismo, forma, tamaño, estructura, etc. Ubicación: lugares donde se encuentran comúnmente, ambiente, organismo, etc. Diámetro: tamaño promedio del microorganismo en la unidad más adecuada, nanómetros, picómetros o micrómetros. Ejemplos: ejemplos específicos de especies o tipos dentro de cada grupo. Microorganismos y sus características. 1. Microvirus. Significado: virus extremadamente pequeños. Características: genoma muy reducido, cápside simple, a menudo parásitos intracelulares obligados. Ubicación: intracelulares, infectando una amplia variedad de organismos. Diámetro: generalmente entre 20 y 30 nanómetros, 20.000 y 30.000 picómetros. Ejemplos: virus de la hepatitis B, virus de la polio. 2. Microprotozoos. Significado: protozoos de tamaño extremadamente pequeño. Características: unicelulares, eucariotas, a menudo parásitos. Ubicación: ambientes acuáticos y terrestres húmedos, como el suelo y el interior de otros organismos. Diámetro: generalmente entre 1 y 5 micrómetros, 1000 y 5000 nanómetros. Ejemplos: Microsporidia, parásitos intracelulares. 3. Microarqueas. Significado: arqueas de tamaño extremadamente pequeño. Características: procariotas, extremófilas, a menudo encontradas en ambientes extremos. Ubicación: ambientes extremos como fuentes hidrotermales, lagos salados, géiseres. Diámetro: similar a otras arqueas, entre 0.5 y 5 micrómetros, 500 y 5000 nanómetros. Ejemplos: algunas especies de Nanoarchaeum y Nanoarchaea. 4. Bacterias nanoviales. Significado: bacterias extremadamente pequeñas, a menudo intracelulares. Características: genoma reducido, metabolismo especializado. Ubicación: intracelulares, ambientes extremos, sedimentos marinos. Diámetro:
Generalmente menos de 200 nanómetros, 20.000 picómetros. Ejemplos. Candidatus Carsonella ruddi, endosimbionte de insectos. 5. Virus satélite. Significado. Partículas virales que requieren otro virus auxiliar, para replicarse. Características. Genoma muy pequeño, dependen del virus auxiliar para la mayoría de las proteínas. Ubicación. Intracelular, asociado al virus auxiliar. Diámetro. Generalmente más pequeño que el virus auxiliar, a menudo en el rango de los nanómetros. Ejemplos. Virus satélite del virus del tomate. 6. Viroides. Significado. Agentes infecciosos constituidos exclusivamente por una molécula circular de ARAN, sin cápside. Características. Infectan plantas, causan enfermedades. Ubicación. Intracelular, en el núcleo de las células vegetales. Diámetro. Muy pequeño, a nivel molecular. Ejemplos. Viroides de la papa. Resumen de unidades. Picómetro. Para virus muy pequeños y componentes subvirales como el ARAN de los viroides. Nanómetro. Para virus en general, bacterias nanoviales, virus satélite, y estructuras subcelulares muy pequeñas. Micrómetro. Para bacterias,